Descubrí que mi pareja me engaña con mi propia hermana y ahora mi familia me pide que los perdone. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así aquí, pero siento que si no lo saco de alguna forma voy a explotar. Tengo 29 años, soy mujer, y hasta hace unos meses creía que mi vida era bastante estable. Llevaba 4 años con mi pareja, Daniel. No era perfecto, pero era constante. O al menos eso creía. Vivíamos juntos desde hacía 2 años y ya hablábamos de comprar una casa. Mi familia nunca fue especialmente cercana conmigo. Siempre fui la difícil, la que se fue de casa joven, la que no seguía las reglas. Mi hermana menor, Laura, en cambio, era todo lo que ellos querían: dulce, presente, obediente. Aún así, yo intentaba mantener cierta relación, sobre todo por mi abuelo. Él sí era diferente. Siempre me apoyó, incluso cuando decidí irme de casa y hacer mi vida por mi cuenta. El día que todo se rompió empezó como cualquier otro. Daniel había salido temprano a una reunión y yo me quedé en casa trabajando. Alrededor del mediodía, me di cuenta de que había olvidado su laptop, algo raro porque literalmente la llevaba a todas partes. Pensé en llevársela, pero no contestaba el teléfono. Así que, sin pensarlo mucho, encendí la laptop para enviarle un mensaje desde su correo. No estaba buscando nada. De verdad. Pero cuando abrí el navegador, había una sesión abierta en una red social. Y ahí estaba, un chat reciente, con el nombre de mi hermana. Al principio pensé que era algo normal. Pero el último mensaje decía: no puedo dejar de pensar en anoche. Ojalá no tuviéramos que escondernos. Sentí como si alguien me hubiera empujado al vacío. Abrí la conversación completa. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en ese momento todavía esperaba encontrar una explicación lógica, algo que no destruyera todo. Pero no la había. Había semanas, meses de mensajes, fotos, planes, encuentros cuando yo no estaba en casa. Incluso bromas sobre lo fácil que era engañarme porque yo confiaba demasiado. Leí todo. Absolutamente todo. No lloré en ese momento. Creo que estaba en shock. Me quedé sentada frente a la pantalla, sintiendo que algo dentro de mí se estaba rompiendo de forma silenciosa pero irreversible. Lo peor no fue Daniel. Fue Laura. Porque él, al final, era alguien externo. Pero ella sabía todo. Sabía cuánto me había costado confiar en alguien, sabía que Daniel era importante para mí, sabía todo lo que yo había pasado con la familia, y aún así decidió hacer eso. Cerré la laptop con calma. Demasiada calma. No llamé a nadie. No confronté a nadie ese día. Solo empecé a pensar. Porque en ese instante entendí algo muy claro: nada de lo que yo hiciera después iba a ser impulsivo. Iba a ser definitivo esa misma tarde, cuando Daniel volvió a casa. Yo ya no era la misma persona que había salido de la habitación horas antes. No hice ninguna escena. No grité. No lloré. Me limité a observarlo mientras dejaba las llaves sobre la mesa y me sonreía como si nada. ¿Todo bien?, me preguntó, acercándose para darme un beso. Me aparté con naturalidad, como si simplemente no tuviera ganas. Su expresión cambió apenas un segundo, pero lo disimuló rápido. Ese pequeño gesto me confirmó algo que ya sospechaba: sabía mentir muy bien. Sí, respondí. Estaba trabajando. No dije nada más. Preparé la cena como cualquier otro día, hablamos de cosas triviales, incluso nos reímos en un momento. Por dentro, sin embargo, sentía que estaba viendo una obra de teatro en la que ya conocía el final. Esa noche no dormí. Mientras él respiraba tranquilo a mi lado, repasé todo lo que había leído. Cada mensaje, cada encuentro, cada mentira. Y empecé a atar cabos. Las reuniones de último momento. Las veces que Laura casualmente estaba ocupada cuando yo intentaba verla. Todo encajaba de una forma enfermiza. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a confrontarlo sin antes asegurarme de que, cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Llamé a mi abuelo ese mismo día. Él llevaba tiempo enfermo, y aunque no hablábamos todos los días, siempre encontraba la manera de hacerme sentir en casa. Le pedí verlo, y aceptó sin dudarlo. Cuando llegué, me miró como si supiera que algo no estaba bien. «Tienes esa cara que ponías de niña cuando te guardabas algo grande», me dijo. Y ahí fue donde casi me rompí. Pero me contuve. No le conté todo, no quería cargarlo con algo así en su estado. Solo le dije que estaba pasando por un momento complicado y que necesitaba ordenar mi vida. Él no insistió. Nunca lo hacía. Solo me tomó la mano y dijo algo que se me quedó grabado. No te quedes donde no te respetan. Nunca.
Esa frase fue suficiente. Durante los días siguientes, empecé a mover todo en silencio. Revisé cuentas, contratos, propiedades. La mayoría de lo que tenía estaba a mi nombre, pero Genial tenía acceso a algunas cosas por comodidad. Error mío. Uno que estaba a punto de corregir. También dejé de responderle a Laura. Ella me escribió 2 veces esa semana, mensajes casuales, como si nada. Como si no estuviera acostándose con mi pareja a mis espaldas. No le contesté. Quería ver hasta dónde llegaba su actuación. Y llegó lejos. El fin de semana, incluso vino a casa. Se sentó en mi sala, cruzó las piernas y me habló de su trabajo, de su vida, mientras Daniel estaba en la cocina, evitándome la mirada más de lo normal. En un momento, los observé a los dos. No se tocaron, no hicieron nada evidente. Pero había algo en la tensión, en las miradas rápidas, en los silencios, algo que solo alguien que ya sabe la verdad puede notar. Y entonces lo entendí, no solo me habían traicionado. Me habían estado usando como escenario. Esa noche, después de que Laura se fue, Daniel intentó acercarse más de lo habitual. Supongo que para mantener la ilusión de normalidad. Fue ahí cuando lo detuve. ¿Eres feliz?, le pregunté de repente. Se quedó congelado. ¿Qué? Contesta, insistí, mirándolo directo a los ojos. Dudó apenas un segundo. Sí, contigo, sí. Mentira. Lo vi en su cara. Lo sentí en el tono. Y por primera vez desde que descubrí todo, algo dentro de mí dejó de sentirse triste. Empezó a sentirse frío. Porque ya no estaba dudando. Ya no estaba tratando de entender. Ahora estaba preparándome para terminar todo. Y no iba a ser de cualquier forma. Los días siguientes fueron quirúrgicos. No exagero. Cada movimiento que hice estuvo calculado para que, cuando todo explotara, yo no tuviera nada que perder, y ellos sí. Lo primero fue lo financiero. Cancelé accesos, cambié contraseñas, moví dinero a cuentas que solo yo controlaba. Daniel no notó nada al principio porque nunca había prestado demasiada atención a esos detalles. Confiaba en que yo me encargaba. Esa confianza, irónicamente, fue lo que lo dejó completamente expuesto. Después vino lo legal. El departamento donde vivíamos estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Él solo aportaba a gastos, pero nunca hubo un contrato formal entre nosotros. Consulté con un abogado para asegurarme de que podía pedirle que se fuera sin complicaciones, y la respuesta fue clara, sí. Mientras tanto, seguía actuando como si nada. Cocinaba, conversaba, incluso llegué a planear una salida especial para el fin de semana siguiente. Daniel parecía relajarse otra vez, como si cualquier sospecha que hubiera tenido se hubiera disipado. Me observaba con esa mezcla de costumbre y falsa tranquilidad que ahora me resultaba insoportable. Con Laura hice lo contrario, silencio total. Ella me escribió varias veces más. Primero mensajes ligeros, luego un todo bien, y finalmente uno más directo. Siento que estás rara conmigo. No respondí ninguno. Quería que la incomodidad creciera, que empezara a preguntarse si yo sabía algo o si solo era su conciencia jugándole en contra. Y funcionó. El jueves por la noche, Daniel salió otra vez con la excusa de una cena de trabajo. No dije nada, solo asentí. Esperé exactamente 10 minutos después de que se fue, y salí detrás. No estaba improvisando. Sabía a dónde iba. Había revisado ubicaciones en su historial, pequeñas pistas que había dejado sin darse cuenta. Y ahí estaban, un restaurante discreto, no muy lejos de donde vivíamos, lo suficientemente apartado como para que nadie conocido los viera por casualidad. Cuando entré, no me temblaban las manos. Eso fue lo más extraño de todo. Los vi casi de inmediato. Estaban sentados frente a frente, demasiado cerca para ser casual. Laura reía de algo que él decía, inclinándose hacia él de esa forma que yo conocía demasiado bien. Y Daniel la miraba como me había mirado a mí al principio. No me acerqué de inmediato. Me quedé observando unos segundos que se sintieron eternos. Confirmando, sin lugar a dudas, que no había error, que no había malentendido posible. Entonces caminé hasta su mesa. No hice escándalo. No levanté la voz. Hola, dije simplemente. Ambos se quedaron congelados. Laura palideció al instante. Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Qué coincidencia, continué, con una calma que ni yo misma entendía. No sabía que las cenas de trabajo incluían a mi hermana. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, casi insoportable. No es lo que parece, empezó Daniel. Sonreí un poco. No porque fuera gracioso, sino porque era patético.
No digas eso, lo interrumpí. Ya sé exactamente lo que es. Miré a Laura. Directo. Sin suavizar nada. ¿Desde cuándo? Ella bajó la mirada. No respondió. ¿Desde cuándo, Laura? Repetí, esta vez más firme. Hace unos meses, murmuró. Unos meses. Como si eso hiciera alguna diferencia. Asentí lentamente, procesando algo que en realidad ya sabía. Bien, dije. Entonces no hay nada más que hablar. Saqué las llaves del departamento y las dejé sobre la mesa, frente a Daniel. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. Él me miró, completamente descolocado. ¿Qué? No puedes. Si puedo, lo corté. Y lo voy a hacer. Luego miré a Laura una última vez. Y tú, hice una pausa, ni siquiera te molestes en buscarme después de esto. No esperé respuestas. No me interesaban. Me di la vuelta y salí del restaurante sintiendo, por primera vez desde que todo empezó, que estaba respirando aire limpio. Pensé que eso sería lo más difícil. Pero estaba equivocada. Porque lo que vino después no fue el final. Fue solo el principio. Salí de ese restaurante con una claridad que no había sentido en días. No estaba temblando, no estaba llorando. Era algo más seco, más definitivo. Como si ya no quedara nada que discutir dentro de mí. Esa misma noche no volví al departamento. Me fui directo a casa de mi abuelo. Cuando me abrió la puerta y me vio ahí, con una maleta pequeña y esa expresión que no podía esconder del todo, no preguntó demasiado. Nunca lo hacía cuando sabía que la respuesta iba a doler. Quédate el tiempo que necesites, dijo simplemente. Y eso hice. A la mañana siguiente, Daniel empezó a llamarme. Primero una vez, luego otra, luego mensajes, luego audios. No contesté ninguno. Solo le envié un texto corto. Tienes hasta hoy. Cuando vuelva, no quiero encontrarte ahí. Intentó negociar, justificar, incluso culparme en uno de los audios. Lo escuché por curiosidad más que por interés. No estabas presente, decía. Todo se volvió monótono. Laura estuvo ahí. Lo detuve a la mitad. No había nada que rescatar de eso. Para cuando regresé al departamento esa noche, ya no estaba. Había dejado algunas cosas, pero lo esencial se lo había llevado. También dejó una nota. Ni siquiera la leí completa. La rompí y la tiré a la basura sin terminarla. Pensé que eso cerraría el capítulo. Pero 2 días después, mi teléfono empezó a sonar con un nombre que no esperaba ver, mi madre. No contesté la primera vez. Ni la segunda. A la tercera, lo hice. Bueno. Tenemos que hablar, dijo, sin siquiera saludar. Ese tono, el mismo de siempre. Autoritario, como si todavía tuviera algún control sobre mí. No hay nada que hablar, respondí. Claro que sí. Esto que hiciste es una exageración. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Laura está destrozada, continuó. Dice que la trataste horrible, que la humillaste en público. Solté una risa seca, incrédula. ¿Eso es lo que te contó? Es tu hermana, insistió. La familia no se destruye por errores. Errores. Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. No fue un error, dije, con una calma que ya se estaba volviendo costumbre. Fue una decisión. Varias, de hecho. La conversación no mejoró. Al contrario. En cuestión de minutos, pasaron de pedir calma a sugerir que yo también tenía parte de la culpa, que algo debía haber hecho para que Daniel buscara a alguien más, que debía pensar en arreglar las cosas por el bien de la familia. La familia que nunca estuvo para mí. La familia que apenas me llamaba en cumpleaños. La familia que ahora, de repente, estaba muy interesada en que yo perdonara a las personas que me traicionaron. Colgué. Pensé que ahí quedaría. Pero no. Empezaron los mensajes. Mi tía, mi primo, incluso mi padre, con quien apenas hablaba. Todos con la misma narrativa, que estaba siendo fría, que debía dar una segunda oportunidad, que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero tampoco todos traicionan así. Durante esos días, solo una persona se mantuvo constante sin pedirme nada, mi abuelo. Su salud, sin embargo, empezó a deteriorarse más rápido de lo que cualquiera esperaba. Pasé más tiempo con él, ayudándolo, acompañándolo en silencio. Y en medio de todo ese caos, ese espacio se volvió el único lugar donde no me sentía juzgada ni presionada. Una tarde, mientras estábamos sentados en la sala, me miró con una seriedad distinta. Van a volver, me dijo. Ya lo están haciendo, respondí. Negó con la cabeza. No por eso.
por lo que viene. No entendía a qué se refería en ese momento. Pensé que hablaba en general, de la insistencia de la familia. Pero unas semanas después, su estado empeoró de golpe. El hospital, los médicos, las visitas, todo pasó rápido. Demasiado rápido. Y cuando finalmente falleció, sentí que algo dentro de mí se quedaba en silencio absoluto. No solo lo había perdido a él. Había perdido a la única persona que realmente había estado de mi lado sin condiciones. El día de la lectura del testamento, mi familia apareció completa. Todos. Incluyendo Laura. Y Daniel también estaba ahí. Eso fue lo primero que me hizo saber que algo más estaba pasando. Y cuando el abogado empezó a hablar, entendí exactamente qué. El ambiente en la sala era incómodo, pero no por el duelo. Era otra cosa. Expectativa. Lo noté en cómo se miraban entre ellos, en los silencios demasiado calculados, en la forma en que Laura evitaba cruzarse conmigo pero aún así estaba ahí, presente, como si tuviera derecho. Y Daniel. Daniel ni siquiera debería haber estado en ese lugar, pero ahí estaba, sentado unos asientos más atrás, intentando pasar desapercibido. Eso fue lo primero que me confirmó que no era casualidad. El abogado comenzó con lo típico, formalidades, propiedades menores, algunas cuentas distribuidas entre familiares. Nada fuera de lo normal. Mi madre asentía, mi padre permanecía callado, y Laura. Laura apenas levantaba la mirada. Hasta que llegó a mi nombre. Hubo una pausa. En cuanto a la mayor parte del patrimonio, dijo el abogado, ajustando sus lentes, el señor decidió dejarlo a su nieta. Dijo mi nombre completo. Sentí como todas las miradas caían sobre mí al mismo tiempo. Incluyendo propiedades, inversiones y activos acumulados, en su totalidad. Silencio. Un silencio real esta vez. No incómodo. No tenso. Vacío. ¿Cómo que en su totalidad? Preguntó mi madre, rompiendo la quietud. Eso no puede estar bien. El abogado, completamente imperturbable, asintió. Está perfectamente claro en el testamento. Y lo estaba. Mi abuelo me había dejado prácticamente todo. No hubo discusión en ese momento, porque legalmente no había nada que discutir ahí mismo. Pero el ambiente cambió de inmediato. Fue casi físico. Como si alguien hubiera encendido una luz diferente en la habitación. Y entonces lo entendí. No era coincidencia que todos estuvieran ahí. No era coincidencia que, justo después de semanas ignorándome o atacándome, ahora quisieran hablar. Era esto. Siempre fue esto. No dije nada. Me levanté cuando terminó la lectura y me fui sin despedirme. Nadie me detuvo en ese momento. Pero no tardaron en hacerlo después. Esa misma noche, mi teléfono empezó otra vez. Mensajes, llamadas, pero el tono había cambiado. Ya no era reproche. Era suavidad. Casi falsa. Mi madre fue la primera en insistir. Tenemos que arreglar esto, dijo. Somos familia. No respondí. Luego Laura. Su mensaje fue más largo. Sé que te hice daño, pero también estoy mal. No quise que las cosas pasaran así. Daniel y yo, no fue planeado. Me gustaría que habláramos. Te extraño. La leí completa. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí enojo. Sentí claridad. Porque ahora no había dudas. No había capas. No había confusión. Todo estaba exactamente donde debía estar. 2 días después, acepté verlos. A todos. Nos reunimos en la casa de mis padres. El mismo lugar donde, años atrás, yo me sentía fuera de lugar incluso antes de todo esto. Cuando entré, ya estaban sentados. Mi madre, mi padre, Laura y, para mi sorpresa, Daniel también. Nadie dijo nada al principio. Hasta que mi madre habló. Queremos que esto se solucione, empezó. No tiene sentido seguir así. Asentí lentamente, tomando asiento frente a ellos. Tienen razón, dije. Parecieron aliviados. Demasiado rápido. Entonces, ¿podemos dejar esto atrás? Preguntó Laura, con la voz temblorosa. La miré. Directo. No. El alivio se rompió en seco. Pero, intentó mi madre. Escuchen bien, los interrumpí, sin elevar la voz, pero sin dejar espacio a discusión. No vine aquí a reconciliarme. Vine a dejar esto claro de una vez. El silencio volvió. No van a volver a tener acceso a mi vida. Ninguno de ustedes, continué. Ni emocional, ni personal, ni económico. Daniel bajó la mirada. Laura empezó a llorar. No me afectó.
Lo que hicieron no fue un error. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Me levanté. Y esta es la suya. Mi padre intentó decir algo, pero lo ignoré. Ya no había nada que escuchar. Antes de salir, miré una última vez a la sala. A esa familia que solo apareció cuando había algo que ganar. Y me fui. Esta vez, sin dudas. Sin peso. Sin nada pendiente. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ninguno de ellos. Cambié de número, me mudé, y empecé de nuevo. No es perfecto. No es fácil. Pero es mío. Y después de todo, eso es lo único que realmente importa.